Vamos a dar inicio a nuestra sesión de este día 11 de julio de 2017. Vamos a tratar un tema bastante importante como es la fractura de cadera. La fractura de cadera es la ruptura del fémur donde se une con la pelvis y puede suceder a cualquier edad, pero más frecuentemente en la edad adulta. Pero para ello hemos seleccionado ese tema con el doctor especialista en traumatología y ortopedia, el doctor Jesús Laguna Zárate, que nos dirá qué pasa, cuáles son las consecuencias, qué tratamiento, cómo se diagnostica este problema de la fractura de caderas. Doctor Jesús, bienvenido nuevamente a Telemedicina, para que nos haga el favor de explicarnos con el tema que usted trae, que es fractura de cadera. Gracias, bienvenido. Doctor, aquí estamos como siempre. Vamos a empezar con este tema que, como dijo el doctor, es muy importante. Es una de las patologías pues más frecuentes de la tercera edad. Tenemos que entender que es una lesión a nivel de lo que es el fémur, como dijo el doctor, y puede afectarse, como viene en el diagrama, pues la cabeza, el cuello, la región de los trocánteres o por debajo de ella. Cualquiera de estas áreas puede ser susceptible a presentar una lesión. Entonces, en los adultos mayores, los traumatismos mínimos, traumatismos menores, por ejemplo una caída de su propia altura, caminar sobre una alfombra que no esté bien extendida, que los pacientes ya presenten inestabilidad, van a condicionar este tipo de alteraciones. Es muy conocido ya ahorita por la difusión que hay de la pérdida de la calidad mineral ósea en el fémur, principalmente en los adultos mayores, y esto condiciona pues una fragilidad anatómica, principalmente en el cuello femoral, el cual es un aguacate en el que discurren las clavículas óseas con una disposición muy particular. Entonces, para entender por qué pasa esto, tenemos esta imagen donde nosotros vemos el entrecruzamiento del haz de compresión principal, el cual se encuentra en la parte superior de la cabeza femoral, donde va a bajar todo el peso, toda la fuerza que presenta nuestro cuerpo, y este se va a entrecruzar con el haz principal de tensión y van a formar una zona densa, una zona dura a nivel de lo que es el centro de la cabeza, que es el núcleo duro. Por debajo de este entrecruzamiento, más hacia la parte externa del fémur, presentamos un área de debilidad, que es el triángulo de Ward, es decir, cualquier fuerza o acción o golpe que infiera sobre esta zona del triángulo de Ward es más posible una fractura. El cálcar es la porción final del haz de compresión principal que baja por encima, baja próxima al trocánter menor y es resistente. Esto nos sirve para los esfuerzos y cuando nosotros colocamos un implante por alguna cirugía a algún paciente. Es importante también la irrigación de la cabeza femoral, ya que los vasos retinaculares van a penetrar a través de la cápsula en su inserción y de ahí van a formar lo que son un complejo vascular que va a dar aporte sanguíneo a todo lo que es el cuello femoral. La arteria del ligamento redondo, esa entra por arriba a nivel de lo que es el acetábulo y viene de la arteria obturatriz y va a irrigar la fobia. Realmente es una mínima proporción de sangre, más o menos un 10%. Entonces tenemos a las fracturas intracapsulares. Normalmente la cadera está envuelta en una cápsula articular que va a unir todo lo que es el acetábulo con la cabeza femoral, con lo que es el cuello y parte de los trocánteres. Y entonces todas las fracturas que se encuentren dentro de esta cápsula pues son fracturas intracapsulares y por lo mismo van a comprometer la irrigación de la cabeza femoral por una probable lesión de los vasos retinaculares que están alrededor, y esto va a condicionar o puede provocar una necrosis
y a la larga una pseudoartrosis de la fractura en un 15%. Es decir, hay una lesión muy seria de los vasos y esto va a condicionar una disminución del aporte sanguíneo y a la larga una necrosis avascular, como vemos en la imagen. Ahora, viendo ya por zonas lo que es la fractura a nivel del fémur, tenemos la fractura capital propia, las cuales son raras. Se necesita una alta energía para que se pueda condicionar este tipo de fractura. Generalmente se presenta en adultos jóvenes, pacientes que van sentados en un vehículo, no llevan cinturón de seguridad, el vehículo frena y el cuerpo es propulsado hacia adelante sobre el tablero. Entonces eso hace que toda la fuerza se transmita hacia la cabeza femoral y condicione una ruptura del acetábulo, de la cabeza solamente, en fin, incluso puede condicionar una luxación. Entonces es importante siempre el mecanismo de lesión en este tipo de fracturas. Nosotros tenemos la clasificación de Pitkin para poder clasificar este tipo de fracturas y por consiguiente dar un tratamiento lo más adecuado posible. En la tipo 1 vemos una fractura prácticamente de la cabeza femoral que se queda dentro del acetábulo. En la tipo 2 hay un fragmento que se encuentra en la parte superior con un fragmento dentro del acetábulo. La tipo 3 es una fractura multifragmentaria que puede asociarse también con fracturas múltiples en otras partes. La tipo 4 es propiamente la luxación de la cabeza femoral y la tipo 5 ya es una lesión más compleja. Entonces nosotros en base a esta clasificación vamos a normar el tratamiento. Si es un fragmento menor de 1 centímetro, nosotros lo vamos a poder resecar, porque si queda dentro de la articulación va a condicionar una fricción y eso va a condicionar más lesión a nivel de lo que son el cartílago de crecimiento. Si es un fragmento grande, entonces nosotros tenemos que colocar tornillos y los tenemos que ocultar dentro de lo que es la superficie articular para que no condicione un roce a nivel de la articulación, ya que esto puede causar dolor y a la larga una artrosis. Entonces sí es una cirugía compleja. Cuando nosotros vemos ya una fractura a nivel de lo que es el cuello femoral, esto generalmente se presenta por un traumatismo directo, por una caída sobre el trocánter mayor, que es lo más frecuente. Incluso en pacientes ya de 80, 90 años, un movimiento brusco con una rotación lateral repentina pueden condicionar una fractura. Realmente el movimiento no es tan fuerte como para una persona más joven y sin embargo en ellos le pueden condicionar una fractura del cuello femoral. Entonces estas fracturas precisamente son fracturas espontáneas por fatiga. En los jóvenes debe ser una alta energía con un gran desplazamiento y lesiones agregadas las que se va a presentar en el paciente. Entonces tenemos que es importante y es muy frecuente ese tipo de fracturas en pacientes mayores de 60 años y generalmente están asociadas a osteoporosis, por lo tanto las mujeres son más susceptibles a presentar ese tipo de lesión. Tenemos fracturas bases cervicales, es decir, a nivel de la base del cuello con los trocánteres, las fracturas a nivel del transcervicales o en la parte media del cuello y subcapitales se encuentran próximas a la cabeza femoral. Nosotros tenemos que ver que este tipo de fracturas por la vascularidad puede presentar una dificultad para su consolidación a pesar de que se le dé un buen tratamiento o se mantenga alineado. El riesgo de la necrosis vascular pues en esta cabeza femoral es muy alto y eso también aumenta por la presión causada por el hematoma propio de la fractura. Entonces nosotros en pacientes jóvenes lo ideal es que a la hora que llegan a urgencias, si detectamos el hematoma, tenemos que tratar de aspirarlo y mantener la cadera en semiflexión y rotación izquierda para disminuir el compromiso vascular y disminuir el riesgo de una necrosis vascular. Pero generalmente siempre se le comenta al paciente que en 4, 5, 6 meses puede ser que la cabeza femoral empiece a presentar datos de necrosis vascular propias de la fractura que presenta.
Entonces tenemos la clasificación de Powers para poder clasificar ese tipo de fracturas, y esta nos habla en relación a la dirección del trazo. Cuando es un ángulo menor de 30 grados es el tipo 1, si fuera un grado de 30 a 70 grados es la tipo 2, y cuando es un ángulo mayor de 70 grados es la tipo 3, y eso nos sirve para el tratamiento. También tenemos la clasificación de Gardner, que se relaciona al desplazamiento de la fractura. Principalmente la grado 1 y 2 son fracturas propiamente in situ. Las tipos 2, 3 y 4 son fracturas desplazadas. Ahora, de acuerdo al tipo de la lesión, pues que ya vimos las fracturas subcapitales, que están en la unión entre la cabeza y el cuello femoral, las transcervicales en la parte media del cuello femoral, que es la más frecuente, y las bases cervicales, que se encuentran en el límite entre el cuello y la región transtrocanquérica. También tenemos ahora fracturas extracapsulares o laterales, en las cuales o por denominación pues se encuentran fuera de la cápsula, y generalmente son las fracturas transtrocanquéricas, que fracturas petrocanquéricas significa a través de la región trocanqueria. Las intertrocanquéricas con desprendimiento o no de los relieves óseos, es decir, trocánter mayor, trocánter menor, y con el desplazamiento que estas presenten. Entonces, eso va a determinar la estabilidad o inestabilidad de la fractura. Aquí es importante recalcar que una fractura extracapsular puede presentar más síntoma doloroso que las intracapsulares. Generalmente las intracapsulares ya después de cierto tiempo no presenta mucho dolor al paciente. Las extracapsulares sí, porque está más relacionada con las incisiones musculares. Entonces aquí tenemos la imagen donde va una fractura de la base del trocánter, propiamente trocánter menor sobre trocánter mayor. Ahora, nosotros tenemos la clasificación de Cayley-Bustillo para clasificar estas fracturas. ¿Para qué nos sirve? Para determinar el tipo de tratamiento que se le va a dar a ese paciente. Las grado 1 o tipo 1 son las que no están desplazadas, las tipo 2 son las que tienen un fragmento incluso del trocánter menor, hay un ligero desplazamiento. Las tipo 3 ya hay una fractura de trocánter mayor bastante grande, o por consiguiente son muy inestables, y la tipo 4 pues ya es una fractura con minuta del trocánter mayor. Parte de lo que es la región trocánteria está también fragmentada, y eso hace más difícil el tratamiento en nuestros pacientes. Ahora, por último, las fracturas subtrocanquéricas, las cuales se encuentran alejadas de la región de los trocánteres, puede presentar lesiones propias. Entonces nosotros utilizamos la clasificación de Scheinheimer para la clasificación de estas fracturas y poder nosotros determinar qué tipo de tratamiento se le va a dar a estos pacientes. En la tipo 4 y 5, por ejemplo, vemos una fragmentación importante que incluso podrían condicionar un acortamiento del miembro pélvico del que se trate a la hora de hacer una reducción. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en estos pacientes a la exploración? Pues una cadena de rotación externa leve o severa, incluso hasta 90 grados, como vemos en la imagen, con un acortamiento del miembro pélvico bastante evidente, tomando en cuenta al miembro contrario, en este caso el izquierdo es el normal. Hay dolor a la presión del trocánter mayor, tenemos una equimosis sobre el trocánter mayor importante, tenemos siempre que palpar, revisar, quitar la ropa al paciente para poder visualizar bien qué cosa es lo que está pasando con el paciente. El paciente, por tanto, va a referir entonces dolor, o puede ser dolor mínimo y solamente a los movimientos. Las crepitaciones pueden ser palpables y audibles, y por consiguiente también, como ya vimos, la vascularidad, se tiene que hacer una revisión pues lo más sutil posible para evitar causar más lesión al paciente. El dolor principalmente de intensidad variable, como ya mencionábamos, si es intracapsular o extracapsular, si está alineada o si está completamente encajada incluso. Hay pacientes que pueden deambular, obviamente sin apoyar mucho el pie, con limitaciones, cuando hay una fractura que está completamente encajada y más o menos se mantiene estable, pero eso es temporal. Después de 2 o 3 semanas empieza a haber una limitación más importante del movimiento. Entonces la incapacidad para la marcha es un signo patognomónico importante de ese tipo de fracturas.
hay una disminución de la movilidad de la cadera afectada. Entonces, nosotros nos vamos a apoyar en los estudios radiográficos, donde vamos a buscar las características de la fractura, como la presencia de ella. Por consiguiente, si hay una alineación, vamos a ver la dirección del trazo, si hay presencia o ausencia de conminución, porque todo esto nos va a dar una imagen y un panorama de lo que le vamos a hacer al paciente, lo que se le va a proponer de tratamiento. Como vemos en la imagen radiográfica, la flecha está señalando el tipo de fractura. Vemos y comparamos la del lado izquierdo y no se ve el cuello femoral, prácticamente está impactada esa fractura. Entonces, si nosotros tenemos duda, tenemos que hacer siempre una comparación con el lado adecuado. Si aún persiste la duda, pues tenemos todas las posibilidades de pedir una tomografía axial computarizada para definir y aclarar la imagen. Dentro de las radiografías podemos manejar lo que es el índice de zinc, el índice córtico beneficiario, y en casos que nosotros observemos una artrosis coxofemoral, pues esto va a incrementar el problema del paciente. Entonces, el índice de zinc, que es la calidad mineral ósea vista a través de una radiografía, vamos a ver las trabéculas. Aquí nos interesa el número de trabéculas visibles, los grupos tensiles y de compresión, que ya vimos el triángulo de Ward, la zona de debilidad del cuello femoral, etcétera. Y en base a esta visualización nosotros podemos determinar si es una cadera con una calidad ósea adecuada. Lo más importante para ver esto realmente es una densitometría, pero un paciente con una fractura es muy difícil estarlo manipulando y meterlo en un aparato de densitometría ósea. También nosotros nos basamos en el índice corticobeneficiario, en donde vamos a hacer una relación en base al grosor de las corticales. Por eso tenemos este índice que habla de C más D sobre AB. Entonces, si el grosor de las corticales es mayor que C más D, es que tiene unas corticales adecuadas, y eso nos va a permitir hacer una osteosíntesis más fuerte. Ahora, ¿qué va a pasar con un paciente al cual nos avisan que se acaba de caer, que es un paciente anciano, que se desmayó, que no puede mover la cadera? Pues hay que conseguir una movilización precoz, si es posible, que las articulaciones estén sanas, y por lógica hay que inmovilizar la que esté alterada. Hay que prevenir el desarrollo de complicaciones locales como la necrosis vascular, la ausencia de consolidación, la artrocentesis de inmediato, pero principalmente evitar que se forme un trombo que vaya a condicionar un problema neurológico, problema pulmonar, problema cardíaco. Entonces, tenemos que inmovilizar al paciente, principalmente, si no tenemos ninguna otra cosa, con el miembro contralateral en un vendaje en sirena, como aparece en la imagen de la extrema superior izquierdo, o bien inmovilizarlo con unos entablillados lo más cercano a la cadera. Aquí tenemos que involucrar incluso la pelvis hasta llegar al abdomen con una tabla larga y poner en posición neutra el pie, es decir, con el pie hacia arriba, porque ya quedamos que está rotado y que está angulado hacia lateral 90 grados, entonces tenemos que ponerlo en una posición anatómica lo mejor posible, y con eso vamos a reducir parcialmente la fractura, y de esa forma pues lo vamos a transportar. Obviamente que el paciente debe transportarse acostado. Ya una vez que el paciente se encuentra en un hospital, en una clínica, pues tenemos que ver las características de la fractura, le tomamos la radiografía, vemos si está alineada, entonces la vamos a poner en un reposo con una tracción, de preferencia en un hospital lo mejor es una tracción esquelética, es decir, introducir un clavo a nivel de lo que es el fémur distal y colocar un contrapeso para mantener la alineación de la fractura, y con eso vamos a recuperar la longitud del miembro que se perdió, ¿sí? Esto puede ser un manejo temporal y con eso vamos a disminuir el dolor. Si el paciente tiene un mal estado general que ponga en peligro la vida del paciente, tanto en el manejo no quirúrgico como quirúrgico, pues tenemos nosotros que hablar con los familiares, explicarles esta situación
porque generalmente son pacientes con osteoporosis, como mencionamos, pero también diabéticos, hipertensos, mal controlados, descompensados. Muchas veces el paciente sufre un aumento de la presión brusca que hace que pierda el equilibrio, y esa es una de las causas por la cual se cae. Entonces, siempre es importante checar los signos vitales, checar su estado neurológico, estar pendiente de sus tiempos de coagulación para evitar un accidente. Entonces, preguntamos a los familiares si el paciente caminaba o no, y si lo hacía con dificultad o no, si utilizaba un bastón, si utilizaba galera, qué tipo de restricciones tenía antes del accidente. Porque todo eso tenemos nosotros que poner en una balanza para ver el riesgo-beneficio de la cirugía. Y por obvias razones tenemos que colocar antitrombóticos de entrada a esos pacientes para evitar cualquier accidente de esos. Si el paciente tiene una edad avanzada, con una salud mental deteriorada o mal estado general, por ejemplo con problemas de Alzheimer, pacientes con demencia senil, con muy mal estado general, pues vamos a solicitar los estudios necesarios, VH, química, tiempos, su electrocardiograma, su tele de tórax. Vamos a pedir el apoyo de medicina interna para su valoración preoperatoria, y si ellos nos dicen tiene un riesgo muy elevado para una cirugía como esta, pues entonces vamos a hablar con la familia y les vamos a explicar que no vale la pena a veces operar a un paciente porque puede presentar un desenlace fatal durante la cirugía. Es importante también colocarle los analgésicos, pero nada va a reemplazar a la inmovilización, y si está en un hospital con la tracción va a ser menos necesario los analgésicos. Posteriormente a que el paciente llegara a presentar una consolidación de la fractura sin necesidad de una cirugía, pues tenemos que mandarlo a rehabilitación y empezarlo a movilizar fuera de su cama si está alineada la fractura. Cuando el paciente presenta muchas complicaciones quirúrgicas y a pesar de eso nosotros nos vemos en la necesidad de hacer una cirugía porque el paciente presenta un dolor intenso, porque la fractura está muy complicada y está comprimiendo algún nervio, entonces tenemos la opción de hacer una cirugía tipo Yellowstone, que es dejar una cadera colgante, la cual es una cirugía rápida, es decir, vamos a quitar todo lo que es la cabeza femoral, vamos a quitar el cuello femoral que está afectando, vamos a quitar los fragmentos que estén por ahí lastimando el nervio, principalmente el nervio ciático, y por consiguiente se va a quedar un acortamiento importante, pero el dolor va a disminuir y con eso el paciente va a estar sin tanto dolor, pero sin caminar. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de un paciente de 88 años, el cual nos dio medicina interna un riesgo alto para cirugía, con una patología cardíaca importante. Nosotros le tomamos el control, que es el primero que aparece a su derecha. Posteriormente, de 6 meses, le tomamos otro control y ya en la siguiente fotografía lo vemos a él ya parado, movilizando la cadera en forma adecuada. Entonces, sí se puede manejar este tipo de pacientes en forma conservadora, pero hay que estarlos vigilando, y como esta es una fractura extracapsular, pues no hay tanto problema con la vascularidad, y eso puede condicionar que vaya consolidando pues más o menos en forma adecuada. Obviamente que todavía le falta la consolidación, tenemos que estarlo apoyando. Normalmente estos pacientes nosotros le decimos que consigan un colchón cascarón de huevo, que todas sus actividades las realice en su cama, que ahí coma, que ahí haga sus necesidades, que ahí esté la mayor parte del tiempo, y entonces el colchón cascarón de huevo nos permite a nosotros disminuir la presión, porque ese tipo de pacientes, principalmente las úlceras, son las que van a complicar el manejo, y esas úlceras generalmente se infectan y entonces es un gran problema. Por eso nosotros de forma ideal preferimos operar a un paciente, pero como en ese caso afortunadamente ya después de 6 meses pues ya se está parando, y con la ayuda de una galera pues va a empezar a deambular apoyando poco a poco su extremidad. Cuando nosotros encontramos una fractura y un paciente que esté en condiciones de ser operado,
vamos a ver qué tipo de fractura tiene, la edad del paciente para la elección del material, el estado general del paciente. Y entonces en un paciente con un buen estado general y una fractura que esté impactada, bueno, pues lo podemos poner en reposo en cama sin apoyo durante, si es joven, unas 8 o 10 semanas. Si es una fractura que está alineada y es una persona joven, le podemos proponer una reducción abierta y una osteosíntesis in situ con un tornillo de compresión dinámico o bien una artroplastía parcial o total, dependiendo de la característica que cada paciente. Entonces, la edad del paciente nos va a dar también la posibilidad de una consolidación y también los riesgos de la necrosis avascular en caso de una lesión de la cabeza femoral o bien del cuello femoral. Aquí tenemos otro caso, un paciente de 44 años con una fractura base cervical, el cual presenta problemas de retraso mental, el paciente que no deambula en forma adecuada. Nosotros le colocamos un tornillo deslizante, le pusimos 10 corticales, se ve en la radiografía, se ve una cortical adecuada, un índice de cine adecuado, entonces por eso preferimos colocarle ese tipo de implante por su edad. Ahora, cuando hay un desplazamiento y el paciente está en buen estado general, pues lo ideal es hacer una reducción abierta y una osteosíntesis en pacientes menores de 50 años. Los tornillos de compresión deslizantes son los más adecuados dependiendo del tipo de fractura, y también las placas angulares de 130 o 95. Obviamente que un tornillo deslizante tiene mejor acción porque es de compresión, en cambio la placa únicamente entra a presión, y si no hay una buena calidad, pues vamos a tener problemas en la consolidación. Podemos utilizar incluso un clavo cefalomedular bloqueado tipo gamma, el cual nos da la posibilidad de abordar lo que es el cuello femoral, la cabeza femoral y la diáfisis. Entonces, cuando hay un ángulo mayor de 45 grados de fractura, nosotros podemos realizar una osteotomía para llevar a la fractura a una posición más horizontal, que es la cirugía que se llama Houston Gable. Los tornillos vamos a utilizar los triangulares, puede utilizar un tornillo deslizante como el que vemos en la imagen, y cuando están alineadas, vamos a dejar a nosotros al paciente sin apoyar por lo menos de 8 a 10 semanas. Ya una vez que en la controles radiográficos que generalmente se recomiendan cada mes, vemos que ya va avanzando la consolidación, pues empezamos a movilizar al paciente lo más tempranamente, y a las 10 semanas, 12 semanas, empezamos con el apoyo parcial. Tenemos aquí otro caso de una paciente de 57 años con un CA de mama muy severo, un grado 4 de CA de mama, la cual presentó una metástasis a nivel de lo que es la cadera, se cayó de su propia altura, una caída muy simple y se fracturó. Entonces nosotros, en esta paciente de 57 años, que alguien pudo haber dicho, bueno, hubiera puesto un tornillo deslizante, pues la calidad mineral ósea de ella no es adecuada por la enfermedad que presenta el CA de mama. Entonces nosotros decidimos colocarle una hemiprótesis de lascano de cuello largo, en la cual nos permite una movilización más temprana de la paciente, porque esa paciente con el CA de mama pues ya tiene problemas pulmonares, no puede respirar bien, entonces se tiene que movilizar lo más tempranamente posible. Ahorita ya la paciente está caminando. Obviamente que la recuperación en estos pacientes ya muy debilitados por la enfermedad que presenta, pues su recuperación es lenta, más dilatada, pero afortunadamente después de 2 años esta paciente pues ya camina. Obviamente el espacio pues limitada, porque presenta también tratamiento con quimioterapia que le disminuye sus defensas y por consiguiente también su actividad. Entonces también a esos pacientes hay que brindarle la opción de una cirugía. No, un paciente terminal no se le puede hacer una cirugía, sí se debe hacer para tratar de mejorar su calidad de vida. Entonces, cuando nosotros tenemos una fractura inestable, una fractura en la cual tenemos que
remodelar propiamente lo que son los fragmentos óseos. Podemos hacer la técnica de Sarmiento, vamos a hacer un corte en la parte distal propiamente glaciario de 45 grados, y a nivel de lo que es la región intertrocanquérica otro corte de 90 grados, y vamos a colocar un tornillo deslizante para llevar en una mejor posición y medializar el cuello femoral, y de esta forma hacer que el paciente mejore la posición de su fractura y tenga más estabilidad. Por consiguiente, el paciente debe de deambular lo más tempranamente posible. Entonces aquí tenemos esta paciente, la cual fue operada, se le hizo una técnica de Sarmiento, pero se le colocó una placa angular. El problema es que está un poquito arriba la placa angular, entonces esta paciente no debe apoyar tempranamente, hay que dejarlo que consolide en unas 10 semanas, y ya lo podemos empezar a apoyar y estarlo controlando. Tenemos aquí una imagen de lo que es el clavo cefalocaudal, el clavo gamma, el cual también es muy noble para el tratamiento, pero desafortunadamente es caro. Cuando tenemos nosotros una fractura transtrocanquérica en un paciente mayor de 65 años, con una escasa actividad, nosotros vemos la cadera contralateral, le hacemos el índice de Zinc, le hacemos el índice córtico diafisiario, y pues vemos una calidad ósea no muy adecuada. Bueno, pues entonces le vamos a colocar una hemiprótesis para realizar una movilización temprana del paciente, que se reactive lo antes posible y evite complicaciones como son trombos, como son problemas pulmonares, neumonías, escaras, etc. Entonces sí es importante la edad del paciente para lo que nosotros vamos a proponerle de tratamiento. Cuando es un paciente y aparte tiene una enfermedad coexistente como es la coxartrosis, nosotros tenemos que optar por una prótesis total de cadera. ¿Por qué? Porque si nosotros colocamos una hemiprótesis, el acetábulo no lo manejamos, pues eso va a condicionar dolor del paciente, entonces no va a caminar por dolor. Entonces tenemos que prácticamente hacerle una cadera nueva al paciente para mejorar las condiciones de vida y que pueda deambular sin tanto dolor. Ahora, no todo con nosotros, siempre me preguntan los pacientes, oiga, ¿y va a quedar bien? Pues nosotros realmente ninguna persona opera a alguien para que quede mal, y hay errores que se pueden presentar durante una cirugía, en los errores de planeación también. Entonces tenemos que valorar bien a los pacientes. Muchas veces se tiene que solicitar, como mencionaba, una tomografía para determinar exactamente las características de la fractura. Entonces, si nosotros vemos queremos hacer una reducción anatómica de una fractura con minuta, pues de entrada ya estamos mal, porque va a condicionar un problema en la cadera. Si es un hueso en malas condiciones y queremos colocarle un tornillo deslizante, unos tornillos a ese nivel, va a quedar mal y se van a desanclar. Entonces ahí lo mejor es colocar una hemiprótesis o una prótesis total. Si hay dolor, una coxartrosis, pues una prótesis total de cadera. Si no es el implante adecuado, que está más largo, más corto, puede condicionar incluso la luxación de la prótesis. También vamos a tener problemas con el paciente en la recuperación. Entonces sí es importante hacer hincapié que este tipo de cirugías ya es más frecuente, pero tenemos que tomar controles transoperatorios durante la cirugía para tratar de minimizar los errores. Es decir, no cualquier clínica tiene un intensificador de imagen para poder hacer este tipo de cirugías. Entonces sí tenemos que seleccionar bien en dónde vamos a operar al paciente. Cuando hay errores en la técnica quirúrgica, que vamos en una mala dirección del tornillo, puede presentar defecto a la alineación que se logró por una medialización o un varo. Entonces vemos una deficiente estabilización de la fractura por una inadecuada longitud del tornillo, que está muy largo, muy corto, o no aplicamos injerto óseo si es que el paciente lo necesita, o una prótesis mal colocada, pues tenemos muchas veces que reoperar al paciente para tratar de mejorar la posición y obviamente la recuperación del paciente. Incluso tenemos que extremar las precauciones para no contaminar esa cadera, porque
una infección de la cadera es muy seria, es un problema muy serio. Si nosotros podemos cargar a un paciente en forma temprana, pues el material tiene cierta resistencia y eso puede condicionar también la ruptura del clavo, en este caso un clavo gamma, el cual vemos cómo se colapsó a nivel de la entrada del tornillo deslizante. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones del tratamiento? Pues falla del implante, que se desanclaje por una calidad ósea no adecuada, un hundimiento, una rotura del mismo porque no está estable la fractura, que sea una fractura de cuello femoral o diáfisis femoral por aumento del estrés, una consolidación en varo que nos impida un apoyo adecuado, un retardo en la consolidación, una ausencia de la consolidación, incluso una infección de la cadera, la necrosis avascular que ya habíamos hablado, un tromboembolismo que es algo muy serio, muy grave, que puede cobrar la vida del paciente. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el caso de un paciente con una artritis séptica de 93 años, al cual pues tuvo una fractura craneocancérica, le colocaron una hemiprótesis de Thompson. Desafortunadamente eso fue más o menos en el 2011, en el 2014 empezó a presentar datos de infección. Por su edad no es tan factible estar operando un paciente de 93 años cada rato, entonces pues se le tuvo que quitar la prótesis y quedó con una cadera colgante, una cirugía de Gillespie. Entonces, pues sí, siempre tenemos que extremar las medidas de protección a los pacientes, normalmente después de una cirugía de cadera. Nosotros le decimos es una herida grande que presenta, que será 15-20 centímetros más o menos, y esto tiene riesgo de infección. No hay que estarles descubriendo la herida cada rato, hay que estarlos observando, dándole antibióticos. Normalmente se dejan antibióticos de 10 a 15 días. Tenemos que estar poniéndole antitrombóticos, tenemos que estarlo monitorizando. Si el paciente presenta algún problema de diarrea, problema de infección de la vía urinaria, se tiene que tratar porque esto puede contaminar nuestra cirugía y entonces todo esto va en detrimento de la salud del paciente. Por eso es importante el manejo tanto preoperatorio, en el transoperatorio y en el postquirúrgico, porque también estos pacientes en forma temprana se tienen que mandar a rehabilitación para que puedan recuperarse y deambular, que eso es por lo cual nosotros operamos a los pacientes, para que su movilización sea temprana y pueda recuperar pues hasta cierto punto la actividad que tenía antes del accidente, pues, ¿no? Entonces, pues es un tema amplio, nosotros tratamos de resumirlo en breves palabras. Espero que haya sido de utilidad y cualquier duda estamos a la orden. Así. Muy bien, doctor, pues muchas gracias por haber estado con nosotros y próximamente nos veremos con el doctor Jesús Zárate Lagunas, temas muy importantes en traumatología y ortopedia. Estaremos próximamente con ustedes, doctor. Gracias, muchas gracias por la invitación, por estar con nosotros. Ya sabe que esto es importante para todos los médicos que nos escuchan. Estos temas son importantes de trauma y ortopedia y obviamente seguiremos tocando este tipo de temas. Gracias a todos los hospitales básicos comunitarios que nos vieron, en este caso como Chalcatongo y Temazcal. Buenas tardes y próximamente nos veremos. Hasta luego.